Vamos a hacer la presentación de los presupuestos generales del Estado en materia social. Como se puede ver por el número de periodistas que estáis en la sala, esto tiene mucho menos atractivo que los presupuestos en carreteras. No vamos a hablar de la variante Pajares, ni vamos a hablar de la autovía del Cantábrico, ni nada de eso, pero sí vamos a hablar de algo que afecta a cada uno de los asturianos y, sobre todo, al futuro de los asturianos y de los españoles. A lo largo de la legislatura del Partido Popular, lo que nosotros decimos siempre es ya no solamente el impacto de la crisis en los ciudadanos, sino de cómo se gestionó la crisis y sobre los hombros de quién recayó la crisis. Eso que la ministra Mato habla, y también a veces el presidente del Gobierno habla de que gracias a la ministra de Empleo, del sacrificio de los españoles estamos saliendo. Y yo siempre digo, costaleros de la crisis que no se apuntaron voluntarios, sino que fueron costaleros forzosos. Y estos costaleros forzosos son los trabajadores y, sobre todo, el 10% con menos recursos de la población. Estos son los que están sufriendo la crisis y, como veremos, con decisiones políticas activas. En este presupuesto, la campaña oficial del Gobierno es que sube el gasto social. Entre los documentos que os pasamos, sube el gasto social respecto del año pasado, respecto del presupuesto del 2014. Pero si tomamos como referencia el inicio de la legislatura, el presupuesto 2011, el gasto social ha descendido 4 puntos, 4,1 puntos en concreto. Luego, no hay un incremento del gasto social, sino al revés. Hay una gravísima disminución del gasto social. Pero esta circunstancia de disminución del gasto social se produce en una circunstancia en que hay un empobrecimiento de la población española muy grave. El índice de pobreza se ha disparado. Como podéis ver también en una de las diapositivas que acompaño, los últimos datos de Eurostat, los riesgos de pobreza en España pasaron del 23,3% en el 2008 al 27,3% en el 2014. Son datos de Eurostat que se pueden comparar con el resto de países. Pues en esta situación de incremento de pobreza y teniendo en cuenta que la principal causa de pobreza es el desempleo, porque el 40% de las personas en desempleo están en riesgo de pobreza y que incluso los que están trabajando no tienen garantía ni garantizado que vayan a estar fuera de la pobreza, un 12% de los trabajadores también están en riesgo de pobreza. Lo que observamos en este presupuesto es algo espeluznante, es que precisamente las políticas que recortan son las políticas, las que más se recorta son las políticas de protección al desempleo. Por una parte, y por otra parte, las políticas que, no llegando a la protección por desempleo, atenderían los servicios sociales. Pues las políticas sociales, de servicios sociales, y las políticas de desempleo son las que tienen los mayores recortes en este presupuesto. Luego, están haciendo y están reincidiendo sobre la población más desfavorecida y sobre la población con mayor riesgo de exclusión en España. Luego la consejera concretará más en lo que afecta a Asturias. Pero yo, empezando por el desempleo, lo que llama poderosísimamente la atención y resulta absolutamente indigerible es el recorte en las prestaciones por desempleo. En esta no sé dónde tengo la hoja, la tenéis por ahí vosotros. En el presupuesto del 2015 hay
4.000 millones menos para protección por desempleo que en el 2014. Y en conjunto las políticas destinadas al desempleo, entre políticas activas y protección por desempleo, son más de 5.000 millones menos respecto del 2014. El Gobierno se planteó como objetivo para la estabilidad presupuestaria ahorrar en protección por desempleo. Pretendían ahorrar hasta el 2017 6.000 millones destinadas a la protección por desempleo. Pues bien, ya ahora, en el 2015, se van a ahorrar 4.000 millones a protección por desempleo. Y eso no es consecuencia de que haya más empleo o de que haya más personas protegidas por desempleo y necesiten incrementar menos los recursos, sino al revés. Cada vez estamos asistiendo a una mayor desprotección por el desempleo. Según la EPA, según la última EPA, 3 millones de trabajadores no tienen ningún tipo de protección por desempleo. Y de ellos, casi 1.780.000 solo desempleados sin protección con cargas familiares, más otros colectivos en situaciones de especial vulnerabilidad, como son las mujeres víctimas de violencia, las personas con discapacidad, que en conjunto suman casi 1 millón de personas que se encuentran en una situación de extrema precariedad. Pues en esta circunstancia estamos asistiendo a unos presupuestos que reducen en 4.000 millones de euros el capítulo de protección por desempleo. Y a mayor abundamiento, estamos asistiendo ahora a la tramitación de una reforma fiscal que reduce la aportación de las personas que tienen mayores ingresos. La mayor reducción de la aportación fiscal es a las rentas de más de 60.000 euros y a las empresas, a las grandes empresas y corporaciones, que del ahorro fiscal más de la mitad se lo van a ahorrar los que más tienen. Y no se van a beneficiar en absoluto, puesto que no cotizan, los que ganan menos de 12.000 euros al año. Este es el escenario. Pero el discurso que está el Gobierno, el Partido Popular, lanzando con este presupuesto es que mantienen la subida de las pensiones. Y aquí me quisiera detener un poco también. Mantienen la subida de las pensiones, pero mantienen un 0,25 de subida de las pensiones. Lo han desacoplado del incremento del precio del coste de la vida, del IPC. Y en la carpeta también va esta gráfica. La línea amarilla es el coste, lo que supondría la subida de las pensiones, el coste de la vida, con el acoplamiento del IPC, y lo que nos encontramos es que, como suben un 0,25, las pensiones mínimas supone una subida de 1,47 euros al mes. Es una subida proporcional, con lo que la subida a las pensiones mínimas, que en Asturias son 95.491 entre pensiones de viudedad, orfandad y favor a terceros, estas pensiones tendrán una subida de 1,47 euros al mes. Pero a los pensionistas, que son estas ridículas cifras de subida de la pensión, se les ha incrementado el copago, se les ha impuesto que no existía el copago en medicamentos, han sido retirados medicamentos de la financiación del Sistema Nacional de Salud, con lo que los pensionistas están aportando a las arcas públicas para la financiación de la sanidad en torno a cerca de los 900 millones de euros. Más de 500, también está por ahí entre los datos, más de 500 millones como copago y unos 360 millones por compra de medicamentos que fueron sacados de la financiación pública. Pues este es el escenario
en resumen, de los presupuestos generales del Estado y el impacto que tienen, como decía antes, en cada uno de los españoles. Porque aquí hablamos de colectivos de parados y hablamos de colectivos de pensionistas, pero los recortes en la sanidad, que van casi el 12% de los recortes en la sanidad en lo que va de legislatura, que los agujeros que están apareciendo los estamos viendo ahora con la crisis del ébola, los recortes con la consecuencia del deterioro de la calidad del Sistema Nacional de Salud, del que parecía que todos estábamos orgullosos, y unos recortes, los recortes en educación y sobre todo en becas, que también está en los documentos, sobre todo en becas, que está suponiendo que algunos estudiantes hayan tenido que abandonar sus estudios universitarios por el incremento de tasas y la reducción de becas. Y los servicios sociales, que se detendrá ahora la consejera, los recortes en servicios sociales suponen ya un escarnio. La única aportación que el Estado hacía, además de la dependencia, que ella también comentará, es que el Estado hacía dos programas, básicamente. El Plan Concertado de Servicios Sociales, que tiene un recorte del 68%, que es con lo que los ayuntamientos, sobre todo, pueden atender a las familias más desprotegidas, y el Plan de Infancia y Familia, que se les llena la boca hablando de la familia a la derecha, y es otro de los programas que han sufrido los mayores recortes, con creo que es un 37%. En resumen, una situación de país que, lejos de atender a los gravísimos riesgos de exclusión social, se están cebando con la retirada de recursos para atender a las poblaciones más desfavorecidas, las personas que están en riesgo de pobreza y exclusión social, las personas desempleadas y las personas que disfrutan o que tienen las pensiones más bajas, a lo que se une los recortes en políticas en ayudas a la dependencia y la incorporación de los copagos que antes no existían. Por tanto, las capas sociales más desprotegidas, las más desfavorecidas, con el incremento de la pobreza que antes constatábamos con los datos de Eurostat, donde se están retirando los recursos, es precisamente aquellos que estaban destinados a aliviar la situación de los colectivos más desfavorecidos, lo que está suponiendo el hundimiento del 10% de la población más pobre de este país, que es la que está sufriendo de una forma escandalosa y casi obscena los recortes presupuestarios, por tanto, las consecuencias de la crisis. Efectivamente, en el análisis general no podía ser de otra manera más que coincidir. Y desde Asturias, nuestro resumen sobre los presupuestos y la aportación de los presupuestos es que efectivamente se consolida esa reforma ideológica iniciada en el 2012, se abandona a su suerte a las personas más desfavorecidas, no se ataca el problema de la desigualdad, sino que al contrario, con esta congelación de partidas, de las grandes partidas y la no aportación en otros programas como discapacidad y familias, supone un alto riesgo de que la pobreza siga creciendo. Si no se ataja este gran problema, el riesgo es que se siga creciendo, se atiende más a los números, al déficit, al equilibrio presupuestario que a las personas y, por lo tanto, en esta congelación de partidas se consolida plenamente ese cambio de modelo. Ese cambio de modelo que ustedes me habrán escuchado decirlo muchas veces, que si los derroteros seguían por ahí cuando se empezó todo este proceso ya en 2012, decíamos que volvíamos a las tres redes. La red del que tenga dinero que se lo pague, el que tenga familia que le cuide y el que no, que vaya a la beneficencia. Eso que decíamos hace 2 años sigue vigente más aún hoy.
porque estos presupuestos están consolidando, como digo claramente, un cambio de modelo. Y voy a intentar no repetirme sobre cuestiones que claramente se ha pronunciado Luisa y obviamente insistimos que desde Asturias compartimos, pero lo que está claro es que en este momento hay menos ingresos y más necesidades. Y cuando se aplican políticas fiscales para rebajar los impuestos, la ecuación no sale, porque hay más necesidades de más personas y si se congela y no hay más recursos, insisto que la ecuación no sale para que España, pueda salir de ese segundo puesto que tenemos. Ahí sí que somos campeones de plata en el país de entre los países de la Unión Europea que más desigualdad tienen. El que nos está ganando es Rumanía en desigualdad. Por lo tanto, todo esto va a provocar a nivel, digamos, no podemos escaparnos en el análisis de Asturias del análisis nacional. Se está rompiendo clarísimamente la desigualdad, la cohesión social, y no lo dice el Gobierno de Asturias, ni lo dice el Partido Socialista, lo dicen las organizaciones internacionales, lo dice UNICEF, lo dice Cáritas, lo dice APN, la Red de Lucha contra la Pobreza. Lo dice que nuestro país está profundizando en la desigualdad. Ricos más ricos, pobres más pobres. La brecha está aumentando. Pero también hay un análisis territorial que hacer. La brecha territorial también se está rompiendo. No va a ser lo mismo vivir o nacer en Asturias que vivir o nacer en otra comunidad autónoma, porque la protección a las personas va a ser diferente, porque el Estado abandona su obligación constitucional de proteger a los más débiles y lo deja en manos de la distribución que quieran elegir tanto comunidades autónomas como ayuntamientos. Por lo tanto, ese es un riesgo claro. No me gusta ser alarmista, pero que está ahí. E insisto que el análisis que hicimos hace 2 años, cuando empezaron los grandes recortes en el verano de 2012, sigue siendo el mismo y las consecuencias se están agravando. Quería hacer un pequeño análisis por programas. Efectivamente, en el ámbito de la protección a las personas mayores, lo más grave es precisamente ese empobrecimiento de los mayores. La disminución del poder adquisitivo se refleja en que la revalorización de las pensiones sube un 0,25, la previsión de la inflación es un 0,7, por lo tanto, las cuentas salen en un mayor empobrecimiento de las personas mayores. Esto redunda también en el plan concertado, porque el colectivo de personas mayores es un colectivo a los que atiende mucho el plan concertado de servicios sociales básicos. Y el plan concertado, lo decíamos, insisto, también en el verano de 2012, la evolución es esta. A lo largo de estos 2 años, desde el año, comparándolo con la partida de 2011, la rebaja del plan concertado a nivel nacional ha sido del 63,5%, pero en Asturias ha sido del 68,5%. Es decir, aportan menos financiación aún de la rebaja estatal. Por lo tanto, todo eso tiene que ser asumido por la comunidad autónoma y por los ayuntamientos con el gran esfuerzo que hacemos. Y les doy un dato. Entre 2011 y 2014, de esos años, en ese periodo, analizando ese periodo, la aportación de la comunidad autónoma ha sido de un 54% y la aportación del Estado ha sido de un 3,7% y bajando. Quiero decir, el 3,7 de todo el periodo, pero ahora mismo, en el último ejercicio, ha sido del 1,3. Por lo tanto, va bajando. Quiero decir con ello que el plan concertado es precisamente la puerta de ayuda inmediata a las necesidades de las personas. Las ayudas de emergencia se tramitan por el plan concertado, los programas de vida activa y saludable para las personas mayores van a través del plan concertado, los centros rurales de apoyo diurno van a través del plan concertado. Con lo cual, esa rebaja en la aportación, en la financiación al plan concertado, declara muy palmaria la estrategia de demolición de los servicios sociales básicos. Si unimos la falta de financiación a la ley local, a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales, donde quita las competencias a los ayuntamientos, unimos eso a la falta de financiación, automáticamente el resultado es que no se apuesta por la cercanía, no se apuesta por los servicios sociales básicos y, como digo, se hace más clara esa teoría de las 3 redes. Pasamos, si les parece, voy a hablar, evidentemente, lo que decía Luisa, y ya voy orientándolo hacia las rentas básicas, en el caso de Asturias, el salario social. Si efectivamente
no tenías el dato, pero el dato son 5.400 millones. 5.400 millones, el 15%, lo tienes por aquí. Quiero decir, la bajada, el ahorro del Estado en las prestaciones por desempleo a nivel nacional es una bajada del 15%, son 5.400 millones. ¿Eso qué va a suponer? ¿O por qué es? No se debe precisamente a que haya más empleo, que también podría ser, pero fundamentalmente se debe al endurecimiento de las prestaciones, del acceso a los subsidios por desempleo. Si desde 2003 hemos visto y constatado que hay un endurecimiento para el acceso a los subsidios por desempleo. Ejemplo, el subsidio mayor de 52 años, que era antes, hoy es mayor de 55. Los requisitos para acceder al subsidio antes eran mucho más, digamos, suaves, ahora mismo se han endurecido. Todas esas personas que no tienen, que terminan las prestaciones contributivas, ¿a dónde van? ¿Quién les protege? Van a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas. A los ayuntamientos para las ayudas de emergencia que financia el plan concertado del que ya hemos hablado, y a las comunidades autónomas para entrar en la ayuda de sus rentas básicas. Y en las rentas básicas vemos cómo hay una gran disparidad y heterogeneidad en todo el país. Me voy a centrar en Asturias. Por lo tanto, cuando las personas no tienen protección de subsidio por desempleo, ese ahorro, parte de ese ahorro aquí en Asturias va a ir a un aumento de la demanda del salario social, porque necesitan protección. Por lo tanto, lo que no paga el Estado lo tiene que asumir la comunidad autónoma, la que quiera. Por eso les decía antes que hay una ruptura de la cohesión territorial y no será lo mismo ser desempleado sin prestaciones en Asturias que en otro sitio, porque Asturias está apostando por el salario social. Asturias está haciendo una cobertura donde hemos incrementado de manera exponencial, más de aproximadamente un 111% desde el año 2012, la aportación económica a la prestación del salario social básico. Por lo tanto, esa apuesta también por la cohesión social que tiene nuestro Gobierno no la está teniendo el Gobierno de España. Y es una nueva, ese ahorro significa que, insisto, vuelven más a los números que a las personas, porque se desentienden de la atención de estas personas. Por lo tanto, si unimos esa reducción en el plan concertado y esa reducción o no aportación, reducción en las prestaciones por desempleo, que es aportación cero, porque, les recuerdo, las rentas básicas son financiadas íntegramente con presupuesto autonómico. El Estado pone 0 euros. Y por ahí, cuando haga las conclusiones, si acaso les trasladaré cuál es nuestro planteamiento, que desde luego el Estado tiene que pensar en ir contribuyendo a ayudar a los que nada tienen y, por lo tanto, a cofinanciar estas rentas básicas. Pero bueno, voy a terminar hablando de dependencia. Hablábamos de los grandes programas. Grandes programas para nosotros es el salario social, que está íntegramente financiado con presupuesto autonómico, y donde hay las grandes transferencias del Estado precisamente son en el plan concertado del que hemos hablado y de la dependencia. Lo de la dependencia ya es un escándalo. Esto ya es un escándalo. Miren, la rebaja ideológica clarísima de la dependencia se produjo en 2012 con la cercenación de los derechos de las personas dependientes o de los que aspiraban a ser dependientes y tener protección. Le recuerdo alguna frase que era significativa en aquel entonces y que se ha hecho realidad. Se decía que la ley de la dependencia y los derechos de la dependencia eran un lujo, que era un lujo para tiempos de bonanza, que en tiempos de crisis eso no podía ser. Pues eso se ha hecho pasito a pasito a lo largo de estos 2 años y se ha hecho claramente por el Gobierno de España. En aquella reducción de derechos y de prestaciones de 2012 se le une también una reducción de la financiación. Entonces, ese gran digamos, mordiscos que se le pegó a la dependencia en 2012, luego se consolida en los presupuestos estos de 2015, cuando en su día se dijo que es que había que hacerlo sostenible porque la crisis y todas estas cosas, como decía Luis al principio, se acusa a las crisis o se pone como excusa para hacer el recorte de derechos y de prestaciones, pero después cuando parece ser, según los criterios también del Gobierno, que la situación de crisis va mejorando, no se acuerdan de reponer donde quitaron de manera drástica. Y en la dependencia, la rebaja nacional de la financiación fue del 20,53%, porque quitaron el nivel mínimo, el acordado, perdón, y el nivel mínimo lo rebajaron un 13%. Con lo cual, esa rebaja que para el nivel nacional fue del 20,53%, en Asturias se transformó en un 25%. También como consecuencia de la menor aportación que hace el Estado a la financiación de la dependencia. De tal suerte que, como se decía ya en varias ocasiones, en Asturias, y me refiero pues, a la certificación que hemos remitido, la última certificación de año cerrado del año 2013, del año 2000,
12, el 13 lo estamos cerrando en este momento. El año 2012 la financiación de nuestra comunidad y la previsión del 13 era que quintuplicábamos la financiación del Estado. Quintuplicamos la financiación del Estado a la comunidad autónoma. Y ya es más la financiación producida por el copago de los beneficiarios que la financiación que aporta, que el dinero que aporta el Estado para ello. Y ahora tenemos a la vuelta de la esquina, para el verano de 2015, la financiación de los grado 1. Y en esta financiación de los grado 1, es decir, la incorporación de las personas grado 1 de los dependientes moderados. En diciembre de 2011, cuando el Gobierno del Partido Popular llegó al poder, lo primero que hizo fue ya tomar una de las primeras medidas fue congelar la incorporación de las personas de grado 1 y después una segunda medida fue retrasarla al verano, a julio de 2015. Bien, Asturias ya está preparada precisamente para la incorporación de estas personas. Precisamente son 6.771 personas de grado 1 que tenemos para incorporar al sistema. Pero quiero decirles que gracias al mantenimiento de esa llamada doble red de atención a las personas en Asturias, que en algunos foros es muy criticada, pues hay una resulta clara, que es que esa doble red se mantiene a través del plan concertado, porque seguimos financiando el plan concertado y al mismo tiempo seguimos con la dependencia. Esas personas que son dependientes moderados y que no están dentro de la financiación ni de la atención de la dependencia, en Asturias el 82% de ellas está atendida. Es decir, el gran porcentaje de ellas están bajo el servicio de ayuda a domicilio, otras están en centros de día y otras están en atención residencial. Pero de las 6.771 personas que tiene grado 1 en Asturias, 5.660 están atendidas. Es decir, no están en sus casas esperando que venga la dependencia a incorporarles al sistema. Pero tampoco financia el Estado a esas personas, porque como les impide incorporarse al sistema de la dependencia, también impide la financiación a nuestra comunidad. Termino ya con dependencia y pasamos a las políticas de inmigrantes. Las políticas dirigidas a inmigrantes pues se eliminaron. Cero. El Fondo de Integración para Inmigrantes era cero en 2012 y se ha congelado y no se ha recuperado. Las políticas de infancia y familias. Yo creo que esta parte es la gran abandonada de la intervención estatal y de la colaboración con las administraciones. Las políticas han tenido un recorte a nivel estatal del 51,99% desde 2011. Pero en las transferencias y en la colaboración con la Administración autonómica es cero. Solamente en el 2014, ahora en el 2014, se nos van a transferir unos 800.000 euros para, acaba de llegar hace unas semanas, para la pobreza infantil. El Gobierno de España ha reaccionado tarde, mal y nunca en el ejercicio 2014, una vez que nos han sacado los colores a este país las organizaciones internacionales hablando de la desigualdad y de la pobreza infantil. Entonces, vamos a remolque. Una vez que eso sucede, aparecen 16 millones de euros para todo el país para paliar la pobreza de más de 2,5 millones de personas que están en riesgo de pobreza en nuestro país. Yo ahí el dato tómelo con prudencia porque no tengo la confirmación ahora. Quiero decir que es absolutamente insuficiente esa partida de 800.000 euros para nuestra comunidad autónoma para atender a las personas en riesgo de pobreza infantil. Por lo tanto, nuestro Gobierno ha sacado de donde no hay prácticamente otros 600.000 euros para intervenir en ese tipo de actuaciones en materia de familias y de infancia. Y, por lo tanto, nos parece absolutamente, como digo, insuficiente esa partida que para el año que viene se duplica. En 2015, hablamos de presupuestos de 2015, se duplica, consignan 32 millones de euros. Sigue siendo insuficiente. Hay que apostar por las políticas públicas en favor de las familias, que dan el resultado de corregir la desigualdad. Y este Gobierno no está apostando por ese tipo de políticas. En Asturias, a pesar de que estamos por debajo de los datos nacionales en pobreza infantil, tenemos la cifra nacional es el 20,4% y la cifra autonómica el 14,9%, es una cifra también que merece, el hecho de que estemos por debajo no es para sentirse satisfechos ni muchísimo menos, merece muy especial atención para trabajar en políticas activas en favor y en apoyo a las familias. Por eso les decía al principio que se hace imprescindible que el Gobierno de España mire de una vez para políticas activas en favor de las familias.
Y, por lo tanto, me falta un último toque, que es o reflexión, que es hablar del empleo público. Vamos a ver. Si los presupuestos generales del Estado están congelando la oferta pública de empleo, si tampoco se admite, porque esta consejera lo ha pedido al ministro Montoro y a la ministra Mato, que se contemplaran los presupuestos generales del Estado, incluir a los colectivos de empleados públicos que prestan servicios en la dependencia y en la discapacidad dentro de la tasa de reposición. Es decir, para nuestro colectivo, para nuestra asistencia de servicios públicos, no hay tasa de reposición y no hay oferta de empleo público. ¿Eso en qué repercute? En una menor cantidad y calidad de los servicios públicos, porque persona que se jubila, persona que tiene una incapacitación, que digamos, deja de prestar servicios, no se puede cubrir. Por lo tanto, menos personal, menos empleo público, más necesidades. De nuevo, la ecuación resulta que es potenciar los servicios privados en el ámbito de los servicios sociales. Y con lo cual es un desentendimiento del Estado de los servicios públicos y de la calidad de los servicios públicos. Política radicalmente contraria por la que apuesta este Gobierno, que, como recordarán, en febrero de este año aprobamos la Agenda Social Asturiana, que es nuestra guía de trabajo para la defensa de los servicios públicos, especialmente en servicios sociales.